todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. Pablo ya nos mostró cómo lo oculto de Dios se hace evidente. Y también pudimos asomarnos a lo oculto del hombre, a su corazón, a sus pensamientos, y verlo expuesto, debajo de máscaras, por atrás del escenario. Y podemos ver a Dios en toda su perfección y luego voltear al hombre y contrastarlo con Dios, muy al estilo de esta carta. Y ahí, en ese contraste, cuando las oscuridades del hombre son puestas junto a la luz divina, podemos apreciar mejor al hombre, un ser caído y contaminado. Vemos a Dios lleno de amor, gracia y misericordia, y entonces toda la egolatría humana, toda su rebeldía, toda su inmoralidad queda evidenciada. Y si continuamos la lectura donde nos quedamos en el video anterior, llegamos a una sección donde Pablo está hablando de los judíos, y ya que más adelante los estudiaremos desde otra perspectiva, permíteme entenderlos aquí más allá de la genética o de la identidad nacional. Permíteme verlos desde un ángulo que creo que también hace justicia al pensamiento del apóstol. Ellos tenían una historia marcada por su relación con Dios. Tenían un pasado lleno de momentos espirituales, de los buenos y de los no tan buenos, pero ahí estaban. Conocían la palabra de Dios, asistían frecuentemente al templo para celebrar rituales y entregar ofrendas, y fomentaban un estilo de vida piadoso y lleno de tradiciones ancestrales. Eran reconocidos por su teología ortodoxa, su vestimenta conservadora y sus altas expectativas morales. Así que hoy solo los veré como representantes de conductas e ideales religiosos, y cómo, pese a todo su historial y todo su esfuerzo por cuidar lo que se ve, esta carta también los expone y les exhibe faltos, al igual que el hombre en el video anterior. Y no es que el hombre sea incapaz de hacer cosas buenas sin Cristo, pero es incapaz de salvarse a sí mismo y de pagar la afrenta que la humanidad tiene con Dios. Y lo mismo pasa con el religioso. Podemos construir conductas que nos permitan servir a nuestros prójimos y entonces ganarnos la etiqueta de buenas personas. Pero no importa cuánto hagamos en beneficio de nuestro prójimo, nuestra deuda más grande, nuestra gran enemistad es, por sobre todas las cosas, con quien nos hizo. Y entre comillas, ser buenos, porque servimos al prójimo, no basta para congraciarnos con él. Por eso, incluso haciendo cosas buenas, estamos faltos delante de Dios. No hay ritual, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay buen acto que alcance para reconciliarnos con el Señor. Podemos tener la mejor teología y eso no basta. Podemos ser miembros de la mejor iglesia y eso no alcanza. Podemos escuchar las predicaciones de los más correctos intérpretes de la Biblia y deleitarnos en el estudio de las Sagradas Escrituras, pero eso no es suficiente. Nuestras creencias, nuestra dedicación, nuestros actos son insuficientes para reparar nuestra relación perdida con Dios y muchas veces hasta perjudiciales. Cuando el pecado desvirtúa nuestras buenas obras y nos llena de orgullo y de sentimientos de superioridad moral. Hace 3 décadas y media, yo era apenas un estudiante de una escuela bíblica. Y el profesor promovía ayunos y actos de servicio y por supuesto nos contaba también de los suyos. Y de repente, una voz firme de una joven retumbó en aquel salón y leyó Isaías 1. Lo tengo tatuado en la memoria. Se escuchó a ella decir: estoy hastiado de sus ofrendas. Ya no soporto sus asambleas, abomino su incienso. Estoy cansado de eso. Ya no puedo soportarlo.
Cuando extiendan a mí sus manos, yo me esconderé de ustedes. Y cuando oren más, cuando multipliquen sus oraciones, yo no les oiré. Ese pueblo al que el profeta hablaba era el pueblo de Dios. Y vivía sumergido en actos públicos de adoración, y su agenda giraba en torno al templo, pero su corazón estaba lejos del Señor. Eran religiosos, muy religiosos, pero a la vez estaban sucios. Hemos hecho de la palabra religión una mala palabra, una muy mala palabra. Vamos y decimos, yo no te vengo a hablar de una religión, sino de una relación con Dios. Y sin embargo, la palabra religión aparece en nuestras Biblias. Sí, quizás lo que ahora tenemos es un término derivado del latín, que en sí es también una traducción del original, pero el término original no dista mucho de lo que entendemos por religión. El término griego es tresequia, usado para referirse a las ceremonias, a los rituales, a las conductas que se hacían en honor a los dioses. Muy parecido a lo que el término religión significa en la actualidad. Los practicantes de tresequia eran llamados trescos, que corresponde más o menos a nuestro término religiosos. Y en Santiago 1 leemos esto: si alguien se cree religioso, trescos, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión, la tresequia de esa persona es vana. Un religioso puede con su conducta dañar el prestigio de su religión, pero el problema no es la religión, sino el religioso. Y luego leemos la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre. Pausa. Entonces, ¿sí podemos tener una religión pura y sin mancha delante de Dios? Entonces, ¿no es mala la religión? ¿No que es una trampa del diablo? No, hay una religión que es pura y sin mancha delante de Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas: ve y ayuda a los que sufren y no te dejes ensuciar por lo que el mundo persigue. ¿Cuántas veces contaminamos nuestra ayuda a alguien haciendo de eso una bandera que predique de lo bueno que somos? Quizás damos por amor al prójimo, pero luego lo anunciamos porque nuestro ego también quiere aplausos. Oramos porque amamos, pero luego lo proclamamos porque nuestro ego no soporta que no le den reconocimiento, ¿no? El religioso a veces es peor que el pecador, porque el pecador frecuentemente se entiende como tal, pero el religioso se cree y nos vende una farsa. Se dice ser algo, pero sus acciones denuncian que es algo diferente. Y a veces tienen las mejores y más impresionantes credenciales. Mira esto. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, su título es correcto. Tú sales a la calle y miras letreros por todos lados, iglesia bíblica. Y a veces la Biblia es lo que menos conocen en muchas de ellas. Hace muchos años me invitaron a predicar a una iglesia. Se llama, o llamaba, no lo sé, la Iglesia de la Gente en Fuego, en inglés. Y ya que estaba ahí, descubrí que eran apáticos a la verdad, desinteresados al evangelio. No les importaba la edificación. El nombre de Cristo no los llenaba de gozo. ¿Qué fuego los agitaba? ¿Qué fuego los emocionaba? ¿Qué fuego los movía? Quizás el del lago de fuego. Para un religioso, el título es importante. El renombre, el cómo me reconozcan, el cómo se refieran a mí. Si lees las credenciales de un religioso, sus términos son los correctos. Y luego dice, y te apoyas en la ley. La traducción exacta sería reposas en la ley. Su descanso es el código, su confianza está en el protocolo, se apoyan en reglas, sacrificios, ofrendas. Tienen mucho que presumir de eso, tienen mucho de qué alardear, descansan en lo que Dios dijo y además te glorías en Dios.
tienen la satisfacción de conocer al Dios de la palabra, tienen el gozo de tener una relación con el Dios verdadero, tienen historias que contar de su caminar junto a Él y conoces su voluntad. Han leído la Biblia, entienden lo que Él quiere, saben lo que a Él le agrada y apruebas las cosas que son esenciales. Literalmente dice, ponen a prueba las cosas y las distinguen. Saben qué es bueno y saben qué es malo. Saben distinguir entre ambos y han sido instruidos desde la ley. Son enseñados acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Instruyen a la gente nueva. Sus consejos son ojos de los que aún no ven. Sus palabras son luz para los que aún están en tinieblas. Sus pláticas ayudan a los que aún están atorados en necedades. Y tienen la palabra de Dios como la materialización del conocimiento y de la verdad. Pero todas esas credenciales impresionantes son arruinadas por algo que también viene de la mano de ellos. Aprenden a decir, pero luego se les olvida hacer. Tienen un buen discurso, pero muy mala conducta. Dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Y luego Pablo les recuerda lo profetizado por Ezequiel. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ustedes que representan a Dios son también causa de que el nombre de Dios sea deshonrado. Y Pablo les recuerda lo dicho por el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Y ya hemos estudiado de eso. Fue por todo ese pecado que Dios trajo la cautividad sobre los reinos. Sobre el reino del norte, el reino del sur, sobre Israel y sobre Judá. Y dice el versículo 19, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Porque de ellos se decía, ponle atención a esta frase porque la recordaré en un minuto: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Quiero que entiendan esto. Quienes más han traído afrenta al nombre del Señor han sido quienes se ostentan como parte de su pueblo.
somos vistos, somos juzgados constantemente, generalmente en silencio, pero aunque no nos diga nada, nuestro comportamiento es usado para juzgar al pueblo de Dios y con ello al Dios de ese pueblo. Les dije que pusieran atención a una frase de Ezequiel, en que las naciones decían: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. El pueblo de Dios estaba en cautiverio por su pecado, pero el cautiverio era usado por las naciones para juzgar a Dios, para mofarse de Dios. Mira su pueblo, son esclavos. No que Él es tan poderoso, no que Él los cuida, no que Él los guía, no que Él es bueno. Míralos, estos son el pueblo de Dios y mira dónde andan, mira cómo andan. Por eso Pablo es frontal. Ustedes que se suponen conocen a Dios y representan a Dios son la razón por la que el nombre de Dios es blasfemado. Los religiosos son la principal causa de burla para nuestro Señor, la principal causa de desprestigio, de descrédito. Tienen todas las credenciales correctas y aún así son expuestos con esta claridad por el apóstol Pablo. Y los últimos 5 versículos de Romanos 2 y todo el capítulo 3 lo vamos a saltar por ahora. No lo vamos a abandonar, solo lo vamos a dejar para otro video. Así que vayan conmigo a Romanos 4, donde Pablo nos recuerda a Abraham. Y este es el problema actual. Los 4 movimientos religiosos más grandes del mundo tienen en Abraham su origen: el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo y el islamismo. Se habla de ellas como religiones abrámicas y son tan diferentes en muchas cosas, pero a la vez comparten a ese personaje central, padre genético de la descendencia de Isaac, los judíos, y padre genético de la descendencia de Ismael, pero también padre espiritual de cristianos y católicos. Y Pablo va al origen de lo que serían estos movimientos religiosos y lo usa para explicarnos que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Abraham tiene credenciales tan impresionantes que hacen que las más grandes religiones le veamos con admiración, pero a pesar de eso, a Abraham no le alcanza todo eso para con Dios. Abraham, nuestro padre, aun con todo y sus credenciales admirables, también queda falto delante de Dios, al igual que el resto de la humanidad. Eso quiere dejarnos claro el apóstol, que el hombre, por más que se esfuerce, no deja de ser un ser roto, rebelde, caído, contaminado, y que ni siquiera Abraham se salva de eso. Así que ya vimos antes a un Dios poderoso, sabio, justo, santo y misericordioso, y luego Pablo pone a su lado al hombre y le vemos lleno de imperfecciones e incapaz de reconciliarse por sí mismo con el Creador. Y luego vemos a quienes hacen un esfuerzo religioso y tienen todas las credenciales correctas, y ahí está incluido quien tiene de qué jactarse delante de otros hombres, y todos, incluido él, siguen estando cortos, faltos, indignos, incapaces. Y ya conscientes de eso, y quizás con el ánimo destruido, conscientes de nuestra maldad y nuestra incapacidad para salvarnos de la ira de Dios, Pablo después nos apunta al único camino que permite que estos seres sucios y contaminados seamos reconciliados con el Dios perfecto: poner nuestra confianza en Él. Dejar de querer impresionarlo con nuestro esfuerzo, de ganárnoslo con nuestras obras, y poner nuestra fe en su obra. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero espera un minuto. No dice que Abraham creyó en Dios. Su confianza no estaba puesta en la existencia de un Dios todopoderoso y creador de todo lo que existe. No creyó en Dios, le creyó a Dios. Abraham escuchó el mensaje de Dios, puso atención a la palabra de Dios y luego puso su fe en lo que Dios había dicho. Por eso tenemos la tarea de comunicar el Evangelio. No de hablar de Dios solamente. No queremos que crean en Dios, queremos que conozcan el mensaje de Dios, el que anuncia su palabra, y que crean en Él.
Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Abraham le creyó a Dios, puso su confianza en lo que Dios había dicho. Ese es el único camino de reconciliación: conocer el Evangelio y poner nuestra confianza en ese mensaje. El universo nos permite conocer de Dios. Nuestra conciencia nos acusa de parte de Dios, pero el mensaje del Evangelio nos permite creer en Dios. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Dios no le estaría regalando nada, más bien se lo debe. Aquel se lo ganó con su esfuerzo, a diferencia de aquel que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Su fe se le cuenta por justicia. Y Pablo menciona a Abraham y menciona también a David, para que entiendan que esos íconos históricos no anunciaron un mensaje diferente que el del Evangelio, que siempre estuvo ahí, aunque no lo hubieran entendido del todo. Pablo dice: como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. No por sus obras, aparte de las obras. Y luego cita a David diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ese que pecó y que sus obras no son la base sobre la que Dios le juzgará. Eso es el anuncio del Evangelio. Efesios 2 comienza diciéndonos: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos, estaban lejos de Dios, estaban en rebeldía, eran enemigos de Dios, estaban en delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente. No se hagan los perfectos, no se crean moralmente superiores. Ustedes, yo, todos estuvimos ahí según la corriente de este mundo. Éramos uno más, éramos como todos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nuestro molde era el ególatra original, el rebelde original, el primer mentiroso, el primer asesino, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa no de nuestro esfuerzo, no de nuestro valor, no de nuestros méritos, sino por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, y porque Cristo se levantó de entre los muertos, fue que nosotros pudimos ser levantados de entre los muertos, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No somos por nosotros, somos por Él, somos en Él, y por eso somos de Él y somos para Él, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos aquí para que su gracia sobreabundante y su bondad sobreabundante sean proclamadas. No se trata de nosotros, no estamos aquí para nuestra gloria, estamos aquí para mostrar sus sobreabundantes riquezas.
porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. No es por méritos del hombre, ni es por méritos del religioso, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra.